Perspectiva. Perspectiva. Un espacio para la información, la cultura, el diálogo y el análisis. Con José Antonio López Sosa. Tres de la tarde en punto, bienvenidos a Perspectiva Radio, transmitiendo en vivo desde los estudios Tepeyac, muy cerca del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy sábado 25 de septiembre del año 2010. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los sábados. Y ya está conmigo de regreso de Durango mi compañero. Hola, ¿qué tal, Cristo Galeana? Si quiero comenzar, Cristo, este sábado con un tema pues de escándalo tras escándalo, más pues dispendio de recursos públicos. Claro, como no es dinero de ellos, como lo pagamos nosotros de nuestros impuestos, pues no les interesa, en este caso al gobierno federal. El día de ayer, en Diario Imagen, publicamos pues una información que nos llegó del Servicio Exterior Mexicano. Yo lo titulé Donde el cinturón no aprieta. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de todos los empleados del Servicio Exterior, desde embajadores hasta pues algunas secretarias, asistentes que pertenecen a esto que se denomina Servicio Exterior Mexicano, que reciben ayudas para pagarle colegiaturas a sus hijos. Si tú, Cristo, te volvieras del servicio exterior, ya sea de carrera, que empiezan desde sacarle copias a los pasaportes, o fueras cuate del presidente, como el caso de Pancho Barrio, ¿no? Que como es cuate del presidente, pues lo hicieron embajador allá en Canadá. De cualquiera de estas dos formas podrías entrar. Tienes derecho a que el gobierno mexicano de nuestros impuestos te cubra las colegiaturas de tus hijos sin límite de dinero, es decir, no hay un rango que de tanto a tanto o por tantos años, simplemente con el hecho que tengas hijos y que vivas en el extranjero como trabajador del servicio exterior, ya tienes este derecho. Ahora, aunque sea el embajador, que gana bastante dinero. Exactamente, aunque sea el embajador que tiene tabulado su salario en dólares. Y quiero decirte que en el año 2009 nos costó a los mexicanos más de 11 millones de pesos el pagar colegiaturas de los hijos de diplomáticos y personal del servicio exterior. Quizás mucha gente que esté cerca de la política o que incluso algunos colegas lo dirán, ay caray, 11 millones de pesos no es nada si lo comparas con otras cosas. Pero ¿por qué tenemos que pagar más de 11 millones de pesos al año? Esto fue en 2009, esperemos las escandalosas cifras del año 2010, solamente para pagarle la colegiatura a los hijos de estos trabajadores que de por sí tienen unos sueldos espectaculares que ya los quisiéramos tú y yo. Pues, Toño, ¿qué podemos decir más que el nepotismo y, bueno, las cosas estas que siempre se dan en el gobierno, ¿no? Ya lo decimos, no puede ser que saque las copias hasta el mismo embajador, pero ¿por qué nosotros? ¿Y por qué sin siquiera que nos lo consulten? Porque ¿sí? Al final de cuentas nosotros somos los que pagamos los impuestos, es nuestro dinero que termina en la educación o pseudoeducación, porque ve tú saber si hacen bien sus estudios de estos muchachos, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Liliana Padilla Rodríguez, ella es tercera secretaria en la Embajada de Bolivia. Tiene un hijo o hija, no sabemos, en quinto de primaria. Y en el año 2009 recibió 105,560 pesos, así, de gratis, que se lo dieron. Ni toda mi educación primaria costó eso, pero bueno. 105,000 por un año que se lo dieron sin descontarle, no es crédito, no es préstamo, es un regalo, así hay que decirlo, del gobierno federal. Otro de los datos así más fuertes, Silvia Muñoz Martínez, segunda secretaria de la Embajada de Chile, de la Embajada de México en Chile, recibió en el año 2009 128,104 pesos porque tiene también un hijo o hija en quinto de primaria. Carlos Jiménez Zamudio, de la misma Embajada de México en Chile, tiene un hijo en cuarto de primaria y recibió 98,843 pesos de regalo para pagar la educación de su hijo. Otra cifra escandalosa, por ejemplo, Marisa Elisa Banda Pérez, consejera de la Embajada de México en Cuba, allá en La Habana, recibió en el año 2009 97,374 pesos porque tiene, claro, distribuido entre 3 hijos. Claro, a ellos no les preocupa tener muchos, ¿verdad? Pues ya tienen un papá gobierno que les paga. Tiene 2 hijos en primero de secundaria, que aquí me llama la atención, pues bueno, menos que sean gemelos. Y tiene un hijo en la universidad porque hasta la universidad se las cubre el gobierno mexicano. ¿Qué te parece? Pues, Toño, ¿qué podemos decir, no? O sea, hay que decir que estos cargos no ganas
10 pesitos por día, ganas tu lanita bastante buena porque los diplomáticos ganan bastante bien, hay que decirlo, aparte de todos los privilegios que tienen, por ejemplo, en vuelos o tratos con otros países que tienen trato precisamente de diplomáticos, pero no conforme con esto, no pueden gastar de su propio salario para pagar la educación de sus hijos, sino que nosotros somos los que pagamos la educación de ellos, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Cristo, mira, María Aurelia Morales Gelaín, ella es técnica administrativa B en Ecuador. Vaya usted a saber qué hace un técnico administrativo B. No me queda claro, pero bueno, ese es el cargo que tiene. Y por esta chambita que tiene allá en la Embajada de México en Ecuador, recibió así gratuitamente por tener un hijo en primero de primaria 89,211 pesos con 20 centavos durante el año 2009. Pero aparte, ¿en qué escuela los meten? Dios mío. Y en Ecuador no quiero sonar peyorativo con el país, pero es un país como México donde hay escuelas pues que son también no tan caras, ¿no? Claro. Pero imagínate, Gilberto Velarde Mexihueiro, él es primer secretario de la Embajada de México en Panamá. Tiene 3 hijos, 1 en segundo de primaria y 2 a nivel universitario. Y en el año 2009 el gobierno mexicano le regaló 101,049 pesos para la educación de sus hijos. Y en Panamá. Pero mira en Perú, Jorge Cicero Fernández, él es ministro, tiene 1 en secundaria y 1 en universidad. Recibió 149,695 pesos para ayudarle. Y este es más escandaloso aún, fíjate. Vicente Colmenares Humano, segundo secretario del Consulado de México en Río de Janeiro. Recibió, que es parte de la Embajada de México en Brasil, 228,415 pesos porque tiene niños en segundo y cuarto de primaria. 228,000 pesos. Pero hay trabajadores en México que en toda su vida no pueden ahorrar 200,000 pesos. Pero ¿en qué escuela están metidos los niños? Dios mío. Los han de educar con alcurnia, les han de dar de comer en bandejas de oro. ¿Qué sé yo? 220,000 pesos. No, pero si con eso te quedaste espantado. El señor Felipe de Jesús López Estrada es técnico administrativo A en la Embajada de México en Venezuela, en Caracas, ahora que va a haber elecciones el domingo, fíjense ustedes. Él recibió en el año 2009, tiene un hijo en educación media y tiene un hijo en educación superior. 397,633 pesos le regaló el gobierno mexicano en el año 2009 para cubrir los gastos relativos a las colegiaturas como ayuda. Fíjate qué ayudita de 397,000 pesos, ¿qué te parece? ¿Y habrá una manera para corroborar que efectivamente sean destinados para estos niños y estos jóvenes? Debiera haber en materia de transparencia, pero en Relaciones Exteriores se limitaron a darnos esta lista. Ahora habrá que recurrir para que pues nos amplíen el dato. Y mira, para no cansarlos, Ulises Canchola Gutiérrez, ministro de la Embajada de México en Austria, recibió 232,740 pesos porque tiene un niño en primaria y uno en secundaria. María del Rocío Márquez Esquivel tiene uno en universidad, allí mismo en Austria, 197,000. Y que no tiene M, Claudia Franco Hijuelos, ministra de la Embajada de México en Bélgica, tiene un hijo en primaria y uno en educación media, recibió 474,000 pesos. Dios mío, lo está educando la reina de Inglaterra, entonces. Pues la reina de Bélgica será, no sé, pero casi $500,000 de pesos para ayuda en colegiaturas. No, y así hay cifras de 262,000. Y mira, me llama la atención el embajador de México en China, que por aquí lo tenemos. Y me llama la atención por 2 cosas. Primero, porque él no es funcionario de carrera, es decir, él no empezó sacando copias. Él es, pues, un político, empresario de Monterrey, cuate del régimen. Él cuando llegó allá, es pariente de los Garza Sada, se casó con una de las hijas, algo así. Lo denunciaron porque cuando llegó allá a la capital de China, resulta que no le gustaban los jardines y la casa y gastó millones y millones de pesos en la remodelación, gastos que no han sido aclarados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se desató un escándalo en el año 2007. No obstante, lo dejaron ahí, no le interesó al gobierno federal. Tú sabes que aquí dicen se queda. El señor Jorge Eugenio Guajardo González de Monterrey, él recibió 109,000, además de todos estos escándalos, 109,000 pesos de ayuda para que sus chiquitos, pues que tiene allá en China, vayan a la escuela. Entonces, imagínate tú, ¿te acuerdas? ¿Te suena el nombre de Eduardo Medina Mora? Por supuesto que sí. Desayunamos los integrantes de la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión con él cuando era titular de la Procuraduría General de la República. Pues ya sabe usted, como es cuate de los panistas, le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a quitar de la PGR para poner a Arturo Chávez Chávez, y para que no te enojes te vamos a dar tu premio de consolación y te vas a ir de embajador al Reino Unido a vivir
allá en Londres, Nada con más. grandes lujos, para que representes al gobierno mexicano. Y bueno, este señor, Eduardo Tomás Medina Mora, recibió 234,979 pesos en el año 2009, porque tiene un hijo en quinto de primaria